En los días oscuros el cielo lloró. Noé y su familia juntos en amor, construyendo el arca con fe y sin temor, afrontando la tormenta con un fuerte clamor. Los animales vinieron uno a uno en paz, crías y sus padres, un orden fugaz. La puerta se cerró, un susurro de Dios, el viento rugía. Bueno, alumnos, bienvenidos al estudio de hoy. Vamos a seguir nuestro estudio del libro de Génesis. Y en este día, si Dios permita, nosotros veremos el capítulo 7, 8 y 9, siguiendo con la historia de Noé y el diluvio. Y antes de todo, los vamos a dar la oportunidad de copiar el bosquejo de la primera parte de la lección de hoy. Las noches eran largas, el miedo del ayer, pero dentro del arca había que creer. Historias contadas, momentos de fe, cada lágrima caída era un amanecer. Los días se pasaban como un susurro en el viento, las estrellas brillando, brindando aliento. La tierra se hundía, mas ellos resistían. Sabían que después vendría la alegría. Llovía, 40 lunas sin fin. En el arca la esperanza nunca fue un sinfín. El eco de las olas, un canto de unión. Noé y su familia guardando el corazón. Y cuando el agua cesó y el sol resplandeció, la paloma regresó, el futuro asomó. Una ramita en su pico, símbolo de paz. El mundo renacía como un nuevo compás. Noé salió del arca, hombres de fe, bendiciendo la tierra, comenzando otra vez. Llovía, 40 lunas sin fin. En el arca la esperanza nunca fue un sinfín. El eco de las olas, un canto de unión. Noé y su familia guardándole el corazón. Así la historia se cuenta a través del tiempo, de Noé y su familia bajo su aliento. 40 días y noches en el destino eterno. Dios cerró la puerta, un amor verdadero. Empezamos por leer el verso 1 al 9 del capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Nos acordamos que esta era una generación muy malo, y Dios halló a Noé justo, justificado ante él. De todo animal limpio, le dice Dios, tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días, 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, o sea, sus nueras. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra
sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. En la lección anterior estuvimos viendo sobre el ambiente moral de aquel tiempo y también la construcción del arca, su tamaño y todo esto. Y ahora ya se aproxima el momento en que Dios va a destruir al mundo por medio de este gran diluvio. Y Noé, Dios lo manda a hacer preparaciones de último momento para entrar al arca, para pasar el diluvio al seguro del peligro, del juicio de Dios que venía sobre la tierra. Y vemos que Dios le manda meter animales de toda especie, una pareja, macho con su hembra, en el arca. Pero de los animales limpios, iba a meter 7 parejas de cada especie. Ahora, vamos a desviar un poco de nuestro estudio del diluvio para pensar qué es animal limpio. Porque a través de la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, aparecen textos y versos que dan mención de animales limpios y los no limpios. Aquí tenemos el mandamiento de Dios, y Dios los dice, de animales limpios, meta 7 parejas al arca. ¿Por qué iban a meter 7 cuando de los otros solo metían una pareja de cada especie? Bueno, los animales limpios también servían para sacrificar a Dios, como Dios había enseñado a los primeros hombres, que solo por medio de la sangre se hace remisión de pecados. Y desde entonces los creyentes, los seguidores del Dios verdadero, hacían sacrificios de corderos y otros animales. Entonces, para sacrificar, era necesario llevar aparte más animales limpios para sacrificar y ofrendar a Dios. Y veremos cuando ellos salen del arca, lo primero que Noé hace es construir un altar y sacrificar encima de cada uno de los animales limpios. Aquí todavía no aclara completamente lo que es animal limpio. Más adelante en la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 11, cuando Dios da la ley a su pueblo, siglos después, Dios aclara más sobre lo que es animal limpio y lo no limpio. Vamos a ver del verso 1 y adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. O sea que tenía que haber 2 calidades, 2 calificaciones en estos animales para poderlos comer. O sea, para que fueran considerados como limpios. Que tenían pezuña hendida y también que rumían su comida. Estos sí eran animales limpios. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Bueno, y así sigue, dice el verso 7, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo.
De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Aquí tenemos animales limpios y no limpios, o sea, animales que se consideraba como inmundos. Y a los judíos se les prohibía tocarlos o comer su carne. Y sigue por dar instrucciones sobre los peces, cuáles son inmundos y cuáles son limpios, los aves, cuáles son inmundos y cuáles son limpios. Entonces, cuando Dios da la ley, muchos siglos después del diluvio, Él prohíbe que su pueblo coma también de los animales que no son limpios. En la ley. Y de ahí surge el error que todavía en nuestros días algunos movimientos prohíben comer ciertas carnes. No se dan cuenta o no lo tomen en cuenta, mejor dicho, que en el Nuevo Testamento Cristo cambió el orden de las cosas, que ya estamos en un nuevo pacto con Dios y por lo siguiente no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Vamos a ver unos versos en el Nuevo Testamento para aclarar este punto. Gracias a Dios que nosotros estamos libres en Cristo, ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento como los judíos. Pues también la misma Biblia nos dice que la ley a nadie le puede salvar. Por eso Cristo tuvo que venir, el Hijo de Dios, sin pecado, y morir en lugar de nosotros los pecadores. En Hechos capítulo 10, San Pedro está esperando la venida de algunos hombres, aunque él no lo sabe todavía. Dios los manda a él. Y son gentiles, son gente no judíos. Y como los judíos no trataban con los gentiles, él no pensaba que Dios los podría salvar. Y Dios quiere enseñarle a Pedro que también a los gentiles o a los no judíos, Dios los va a salvar y los va a llenar del Espíritu. Así que vamos a ver en Hechos 10 del 9 y adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro aquí está en la ciudad, en la casa de un curtidor, Simón, y sube al techo de la casa para orar. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, él tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Tuvo una visión, vio visión. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajada a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea que animales no limpios conforme la ley judía. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Este era el Señor que le hablaba. Entonces Pedro responde: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dice: Señor, yo soy buen judío, no como de estas cosas porque tu ley lo prohíbe. A pesar de que él ya era cristiano también. Pero volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se repitió 3 veces. Y aquí Dios da de entender por una visión sobrenatural a Pedro que Dios ha hecho limpio a todas las comidas. O sea que ya para los cristianos no hay ninguna prohibiciones sobre las carnes que nosotros comemos. Bueno, usted dice, pero todavía tengo dudas de qué es lo que dijo Cristo sobre esto.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo Cristo. Marcos capítulo 7, del 14 al 23. El Evangelio de San Marcos se escribió sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y se registra sus enseñanzas. Y llamando así a toda la multitud, Cristo les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cristo estaba diciendo, no es lo que uno coma que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Ellos no entendían. Y él les respondió: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre o en el estómago, y sale a la letrina. O sea que no le puede contaminar porque no toca su corazón. Luego, Marcos aquí, inspirado por el Espíritu Santo, hace el comentario sobre esto, y esto es lo que dice. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Me explico. Lo voy a repetir, lo que dijo San Marcos. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, para que no se dejen confundir cuando alguien le dice que no se puede comer ciertas carnes. Cristo mismo dijo, Él dijo aquí esto para hacer limpio todos los alimentos y todas las carnes. Bueno, vamos a ver un poco más después que sí hay cosas que se prohíben comer a los cristianos. Un poco más adelante en la lección vamos a ver cuáles son. Son prohibidos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, la lección principal que queremos aprender de todo lo que he dicho hasta ahora es lo que Cristo dijo. No es lo de afuera que entra al hombre, lo que coma, que lo hace inmundo o que lo hace no bien con Dios. Y muchas veces los cristianos pensamos que si actuamos de cierta manera, o si nos vestimos de cierta manera, o si hacemos esto o no hacemos aquello, que vamos a estar bien con Dios. Este es guardar leyes religiosos. Y la Biblia dice que ninguno se justifica con Dios por hacer estas cosas. Es necesario tener el corazón bien con Dios. Y cuando el corazón esté bien con Dios, todo lo demás sigue. Si el corazón esté bien con Dios, ya no vamos a querer pecar. Ya no vamos a guardar rencor contra el vecino. Vamos a amar tanto a Dios como al hombre. Entonces estamos bien con Dios. Ahora, volvemos a Génesis capítulo 7, donde empezamos ahorita. Le dije que vamos a desviar un poco. Y vemos aquí que Dios le dijo que lo iba a hacer llover sobre la tierra. Ahora, no sabemos si ellos sabían qué es la lluvia. Fíjese, porque en los primeros capítulos de Génesis nos dice que la tierra se regaba por un vapor que subía de la tierra. En el huerto de Edén. Y no sabemos si después de salir del huerto de Edén, que empezó a llover como hoy en día. No sabemos. Pero la Biblia no dice. Lo único que dice la Biblia es que la tierra se regaba por un vapor.
Entonces cuando Dios les dice que va a llover, que va a caer agua del cielo a la tierra, tal vez ellos ni conocían qué cosa fuera. Entonces todavía es más asombrante para ellos este juicio que Dios va a traer sobre la tierra. Aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, lo que le dijo Dios. Y nos fijamos también que Noé era de edad de 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. O sea que él ya había vivido 600 años, como los hombres de aquel entonces vivían vidas más largas que hoy en día. Entonces ellos obedecen todo lo que Dios los dice, meten los animales, y ellos también entran al arca y luego Dios cierre la puerta. Dice en el verso 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. O sea, al 7º día de que Dios les habló y les dijo, entra al arca, llegaron las aguas del diluvio. Y me imagino que Noé hasta el último momento habrá predicado. Claro que había muchos vecinos y otras personas ahí haciendo burla de estos locos, como los decían, que no creían. Y Noé los decía que Dios iba a mandar el juicio y que entraran también con él en el arca. Pero no hicieron caso, seguían burlando. Ellos entran en el arca, Noé con su esposa y sus hijos y sus nueras. Y luego Dios cierre la puerta. Y al ratito las nubes empiezan a llegar, nubes oscuros, llenos de agua, relámpagos. Y las gotas de agua empezaron a caer desde el cielo, gotas grandes, caían y hacían charcos. Y luego los arroyos crecían y de repente el agua empezó a subir. Y la gente ya no estaba burlándose. Al contrario, ellos le rogaban a Noé. Noé, ya creemos el mensaje. Ábrenos la puerta, queremos entrar. Pero Noé no pudo abrir la puerta, pues Dios lo había cerrado. Y todos los que estaban afuera murieron. Vamos a leer en la Biblia una descripción de este gran diluvio. Verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es la triste historia de cómo se acabó esta generación en el juicio de Dios. Ahora vamos a pensar por un momento
¿de dónde venían estas aguas? Hemos visto aguaceros, hemos visto tormentas, pero nunca hemos visto algo semejante a esta lluvia. Porque no fue un simple lluvia, había más. Porque dice en el 11 y el 12, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Bueno, yo no sé de usted, pero yo veo aquí tres fuentes o tres medios por lo cual llegaban las aguas sobre la tierra. En primer lugar, vemos que fueron abiertas las fuentes del gran abismo. O sea que desde el día segundo de creación, cuando Dios hizo una separación entre las aguas, dice la Biblia, las aguas de arriba y las aguas de abajo, habían quedado abajo de la tierra muchas aguas, guardados, reservados ahí. Y en el diluvio Dios los soltó para venir a fuerzas y cubrir la tierra. Este fue uno. Pero otro fue que la Biblia dice, las cataratas de los cielos también fueron abiertos. Estas son las aguas que estaban arriba de la tierra. Y aparte, la lluvia. Bueno, tal vez la lluvia fue lo de menos, ¿verdad? Yo creo que con estos otros dos era suficiente. Y vamos a ver un poco después que Dios, cuando cierre las llaves, dice en el 8:2, y se cerraron las fuentes del abismo. Número 1. Se cerraron las cataratas de los cielos. Número 2. Número 3. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Número 3. Así que esta lluvia fue más que un simple lluvia. Fue un diluvio que venían de abajo de la tierra, de arriba de la tierra, y también por la lluvia que caía encima de la tierra. Y podemos decir que casi la tierra se vuelve a su condición antes del día segundo de la creación, cuando todo estaba cubierto de agua y no había separación entre el agua y lo demás de la tierra. Y dice la Biblia que su profundidad era de 15 codos más arriba de los picos más altos. Ahora 15 codos viene siendo más o menos 8 metros. Arriba de los picos más altos. Ahora, esto para que las jirafas, ¿verdad? Que son los animales más altos. Y también los gigantes de 5 metros de altura. O 5,5. Que tampoco sobrevivieron el diluvio. Y Dios detiene el agua cuando tiene 8 metros más arriba de los picos más altos. O sea que Dios lo hizo a propósito para matar a todo ser que Él había creado sobre la tierra. Solo los que estaban adentro del arca sobrevivieron. Ahora vamos a ver al cronograma que copiamos al principio. Hice esto con el fin de que se nos hace un poco más claro los sucesos, los eventos del diluvio. Vemos, y ya lo leímos, que el diluvio empezó, y la Biblia nos da la fecha, el año 600 de la vida de Noé, en el día 17 del segundo mes. Ahora, sus meses de entonces no eran de enero a diciembre como los tenemos hoy. Ellos tenían otro calendario, pero sí tenían 12 meses del año, conforme a la luna. Y el segundo mes de su año de ellos, día 17 del mes, cuando empezó este diluvio, empezó a llover,
empezó a venir las aguas sobre la tierra. Entonces sabemos bien cuándo empezó. Del día 1 al 40 llovía de día y de noche sobre la tierra. 40 días y 40 noches. Esto nos dice en el verso 12 y el verso 17. En el día 41, Dios cierra las llaves. Ya lo acabamos de leer en el verso 2 del capítulo 8. Desde el día 41 hasta el 150, o sea, casi 4 meses, el agua sigue encima de la tierra, sigue igual. Y prevalecieron, dice en el verso 24, las aguas sobre la tierra 150 días. Y luego en el verso 1 del capítulo 8, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entre estos 150 días, Dios mandaba un viento para ir secando la tierra poco a poco. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. En día 151, el arca reposa infirme sobre un monte. Y este monte se llama Ararat. Y todavía hoy se cree que saben dónde está este monte de Ararat. Inclusive todavía se llama por el mismo nombre. Y el monte de Ararat hoy en día, que lo conocemos de Ararat hoy en día, tiene una altura de 5.200 metros. 5.200 metros es la altura del monte Ararat de hoy en día. Este casi tiene la misma altura que Orizaba en México. Es un pico bastante bien alto. Y ahí donde topó el arca y quedó infirme encima de este monte. Y se cree que todavía se encuentran restos del arca encima del monte Ararat. Hasta nuestros días todavía hay varios grupos que están investigando científicamente los restos que parece que es de un gran barco arriba, encima del monte Ararat. Y a través de la historia, los hombres han investigado, inclusive han sacado piezas y lo han usado para amuletas, para darle buena suerte y todo, porque es un lugar muy santo para ellos. Y bueno, no sé si en realidad es el arca, pero hay muchos que creen que sí es. Día 224, o sea, otros meses, varios meses más. Se descubren las cimas de los montes, o sea, los otros montes que no estaban tan altos como Ararat. En el 264, Noé abre la ventana del arca, que yo le dije que habían puesto una ventana arriba, pero estaba cerrado. Y en el día 264, Noé abre la ventana del arca y suelta 2 aves. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también este mismo día de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Entonces manda 2 aves, manda una paloma y un cuervo. El cuervo se queda volando afuera buscando donde sentarse.
la paloma no halla dónde y vuelve al barco. A los 7 días, o sea, el día 271, otra vez Noé suelta una paloma. Y ahora la paloma vuelve con hoja de oliva en su pico. La paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. O sea que ya estaba creciendo nuevamente los árboles. Acuérdense, Noé no pudo ver por afuera, porque no había ventanas donde él podía ver él mismo. Él tenía una sola ventana para ver por arriba. Entonces estos aves eran sus mensajeros para saber la condición de la tierra. Luego se espera otros 7 días, envía la paloma de nuevo y la paloma ya no vuelve. Se queda y hay en donde hacer su nido y se queda fuera. Ahora, de allí día 278, cuando la paloma ya no vuelve, hasta el día 314, otros meses más, las aguas se secaron y Noé destapa la cubierta del arca. Y se sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Por primera vez ellos ven afuera del arca en casi un año, más o menos 11 meses era ya. Y no salen todavía, porque Dios no los dice. Dios les mandó entrar al arca y ahí se quedaron hasta no escuchar la voz de Dios de nuevo. Aquí hay una buena lección para nosotros, alumnos, que cuando Dios nos da un orden, que debemos seguir haciendo lo mismo hasta que Dios nos da otro orden. Muchos han dicho, pues Dios me mandó a tal lugar para levantar una obra, para empezar una iglesia para Él, para predicar el Evangelio. Pero al rato se desanimen porque es un lugar duro. Y en vez de quedar hasta no escuchar nuevamente la voz de Dios, se van. Se desaniman y se van. Y salen fuera de la voluntad de Dios. Y en la Biblia los hombres que seguían a Dios, ellos se movieron cuando Dios les mandó y se quedaron hasta no escuchar nuevamente la voz del Señor. Acuérdese de esto. Y Noé y su familia no salieron del arca hasta no escuchar la voz del Señor. Imagínase que era un poco duro para ellos, estando tanto tiempo ahí con todos estos animales encerrados, ¿verdad? Sin pisar la tierra seca, adentro de un lugar no muy grande. Ya sentían el sol y las brisas y tenían ganas de salir, pero Dios no les dijo que lo hicieran. Entonces se quedaron otros 2 meses más adentro del arca. Y me pregunto, ¿por qué será que Dios los hizo quedar otros 60 días? Y pienso tal vez que fue para que crezca la hierba y el pasto para los animales afuera. O sea, luego cuando se secó la tierra, no había más puro lodo, ¿verdad? Y poco a poco empezó a crecer nuevamente el pasto y la hierba para cuando salgan los animales que no mueren de hambre. Y tal vez esto me parece el motivo de que Dios les hizo esperar otros 2 meses para secar el agua. Pero al fin y al cabo llega el día. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y todos los animales, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Es el mismo mandamiento que Dios había dado a Adán en el principio. Fructifiquen y multiplíquense
y llenar la tierra. Entonces salió Noé y los suyos y todos los animales. Y lo primero que Noé hace al salir del arca es construir un altar para alabar a Dios. Imagínense la gratitud que había en ellos, que Dios los había guardado la vida en medio de tanta muerte, que ellos fueron los únicos entre todos los hombres que sobrevivieron este juicio. Imagínense la gratitud que ellos habrán sentido a empezar nuevamente sus vidas en la tierra. Y por eso Noé hizo un altar y tomó de todo animal limpio, dice limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Y qué dice en el siguiente verso? Y percibió Jehová olor grato. Antes la tierra apestaba con los pecados, con la violencia, con la perversión, pero ahora Dios lo baña siquiera, lo lava, lo rae de todo lo malo. Y de repente allá en el cielo Dios siente un olor grato. ¿Y qué será? Son unos siervos de Dios alabando al Señor. Hermanos, yo digo que hoy en día todavía cuando nosotros alabamos al Señor, es un olor grato para el Señor. Que en medio de toda la corrupción que hay en el mundo, hay grupitos aquí y allá, y a veces muchos de ellos, que alaban al Señor, y para el Señor es un olor grato, y Él siente gozo, Él siente contento, porque los suyos lo alaban. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde el primer hombre, dice Dios, el hombre ha sido malo, y le voy a tener misericordia. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. O sea que Dios dijo que no cesarán las estaciones del año mientras que dure la tierra. Y vemos, hermanos, que la fidelidad de Dios ya son más de 4,000 años. Y cada año es lo mismo. Cada día sabemos, viene la noche, cada noche sabemos que viene el día. Cada verano, en tiempo de calor, sabemos que después viene el tiempo de frío. Y cuando hace mucho frío, podemos esperar el tiempo de calor. Y así todos los años sigue. Por palabra de Dios, sigue, porque Dios es fiel a su palabra. No ha faltado ni una vez en 4,000 años las estaciones y los días y las noches. Ahora, llegamos al capítulo 9 y vemos el pacto que Dios hizo con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Ahora, ¿cuándo es que Dios bendijo a Noé y su familia? Cuando ellos terminaron de adorar a Dios. Hermanos, les aseguro que también para nosotros la adoración es el base de toda bendición de Dios en nuestras vidas. Y yo pienso que fallamos a veces que no adoremos al Señor de continuo, como dice el salmista: tu alabanza será siempre en mi boca. Hermanos, la bendición de Dios nos viene a nuestras vidas cuando de continuo estamos alabando al Señor. Dios los bendijo, dice, cuando Él ofrendaba a Dios. Otra cosa que vemos aquí también es que cuando nosotros damos nuestras ofrendas,
y nuestros diezmos. Dios también nos bendice. Este también trae bendición a nuestras vidas. Y Noé ofrendaba de lo que él tenía. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, lo que dijo Adán en el principio. Verso 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Ahora Dios dice, va a haber algo nuevo. Ahora los animales van a sentir miedo de los hombres. O sea que hasta este momento los animales no habían sentido este miedo y este temor al hombre. En el huerto, Adán y Eva con los animales, pues ahí estuvieron como compañeros. No había miedo entre animal y hombre. Y todavía en los días de Noé, tal vez esto nos explica el por qué que Noé pudo hacer entrar a todos los animales en el arca, porque no sentían miedo del hombre. Pero ahora Dios dice, voy a poner un temor sobre los animales para que estos animales silvestres, ahora que empiezan a comer carne, que no maten al hombre. Voy a poner este miedo y este temor para que ellos sienten que no se acerquen mucho al hombre. No lo haya pensado, ¿por qué será que los animales sienten temor al hombre? El hombre pues no, en realidad es indefensa. El tigre pues puede pelear, tiene sus dientes, tiene sus uñas. Es más fuerte que un hombre, también el león, también el oso. Muchos animales son más potentes que un hombre, pero sienten miedo del hombre. ¿Por qué será? Porque Dios puso adentro del animal esta emoción, que al ver a un hombre se quiere escapar. Y usted va y camina por la selva, y hay animales silvestres y peligrosos ahí, pero si ellos tengan oportunidad, corren ante un hombre, porque sienten el miedo. Y por ejemplo, un perro que tiene rabia, ¿por qué qué es lo que se nota en un perro que tiene la rabia? Que no tiene temor al hombre, y ha enloquecido, y tiene rabia, y quiere morder al hombre, ataca al hombre, porque se le fue este temor que Dios le puso. Vamos a desviar aquí un momento, porque estos pensamientos son muy bonitos. Que la creación de Dios, en el principio, los animales y los hombres convivieron. Qué bonito, convivieron todos los animales y los hombres. Y así va a ser también en el milenio, en los 1000 años, cuando Cristo establece su reino aquí en la tierra. Vamos a ver en Isaías capítulo 11, del 6 al 9. Isaías 11, del 6 al 9. Aquí nos habla del milenio, cuando Cristo vuelve a establecer su reino aquí en la tierra. Este es lo que esperaba la gente cuando Cristo estuvo por primera vez, hace 2000 años. Pero no era tiempo. Y ahora en el futuro Cristo sí lo va a hacer. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero. Es un poco diferente, ¿verdad? No, hoy en día, si el lobo y el cordero se los pone juntos, pues el cordero muy pronto es lonche para el lobo. Y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño a todos los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja
Ya no van a estar comiéndose los unos a los otros. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Era un animal venenoso. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermanos, me gusta pensar en el milenio, porque la Biblia dice que nosotros, los que somos fieles con el Señor, hoy en día, en el milenio, nosotros también vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra. Y nosotros vamos a presenciar todo esto. Vamos a experimentarlo nosotros, porque vamos a reinar con Cristo. Otro pasaje que trata de lo mismo es Isaías 65. Qué bonito, hermanos, que dice que la tierra va a ser llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Qué bonito va a ser entonces escuchar el radio. Todo va a ser cantos de alabanza. Y bueno, hasta la propaganda va a ser sobre el Señor. Gracias a Dios. Isaías 65, voy a empezar en el 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, o sea, renovados. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamientos. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Ahora, toda nación debe tener un capital. En México es la Ciudad de México, Distrito Federal. En los Estados Unidos es Washington, D.C. Y cada nación tiene su capital. Francia es París y etc. Ahora, el reino del Señor en el milenio también va a tener capital. Y este va a ser Jerusalén. Y la Biblia dice que todos los pueblos del mundo van a subir a Jerusalén a adorar al Señor cada año. Y los que no quieren, se les va a cerrar la lluvia para que no llueve, hasta que ellos van y adoren al Señor y le reconocen como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por 1000 años no habrá rebelión, no habrá nadie que contradice los mandamientos y las leyes que el gobierno de Jesucristo pone. Verso 19. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, dice Dios. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Aleluya. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años. O sea que alguien que muera de 100 años le va a decir que, pobrecito, este niño murió. Solo tenía 100 años y murió. Y el pecador de 100 años será maldito. Ahí vemos que hay todavía pecadores en el reino del Señor. ¿Cómo llegaron ahí, pues? Es que al terminar la tribulación, cuando Cristo vuelve y sujeta toda la tierra a Él, las personas que quedaron vivos todavía en la tierra, algunos de ellos van a poder entrar al milenio. Y estos son aquellos que dicen que algunos de ellos son pecadores, pero ellos a fuerzas se ven obligados a servir al Señor por 1000 años. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Yo creo que en el milenio van a negociar, van a sembrar, van a construir y va a ser mucho comercio. O sea, el mundo que conocemos como es hoy va a seguir, pero todavía más negocio, más construcción.
Tal vez en este tiempo que los hombres salen para otros planetas, para descubrir otros mundos. No sabemos. Estamos hablando cosas que no los vemos en la Biblia, pero podemos imaginarnos. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Bueno, ellos disfrutarán la obra de sus manos. Luego dice, verso 24, antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído, dice Dios. O sea que todavía en el milenio habrá oración y plegarias a Dios en Jerusalén. La gente todavía orará, irá a Jerusalén a presentar sus peticiones ante Dios en su capital. Ahora llegamos a lo que dijimos antes. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. ¿Ves? Que hasta en el milenio de la serpiente no se le quita la maldición. A la víbora, a la serpiente que Satanás usó para engañar al hombre para que pecara, nunca se le va a quitar la maldición de ir en la tierra. Y es lo que dice, el alimento de la serpiente será el polvo. Luego dice, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. O sea que al fin va a ser como al principio. Los animales y los hombres van a convivir y no va a haber quien mate ni haga daño en toda la tierra. Pero por lo pronto, dice Dios, yo voy a poner temor al hombre adentro de todas las bestias y los aves. Y así sigue todavía hasta el día de hoy.